Recordarles que los sermones están siendo grabados, así que pueden en la página escucharlos o bajarlos directamente de ahí. Bien, entonces continuamos con la serie titulada ¿Quién soy? Mi identidad está en Cristo, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo cada semana nos ha ido revelando y reforzando alguna característica de nuestra nueva identidad en Cristo, que todos los que somos discípulos y seguidores de Jesús hemos recibido por la gracia de Dios por medio de la fe. Y hasta ahora hemos visto en Cristo que somos santos, es decir, apartados para Dios y atraídos hacia Él, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, somos apreciados y agradecidos al haber sido adoptados por Dios para ser parte de su familia y así en Cristo recibir su herencia, conocer su poder y en el fondo conocerlo más a Él. También dijimos que somos salvos de la muerte, nuestra adicción al pecado, el dominio de Satanás, de este mundo y de la ira de Dios. Somos reconciliados al estar en paz con Dios y con el prójimo por medio de la maravillosa obra en la cruz de Cristo. Y somos afligidos, ya que el sufrimiento también es parte de la vida del cristiano, pero lo vivimos con una esperanza únicas como seguidores de Jesús. Y la semana pasada dijimos que somos escuchados, ya que tenemos un Padre Celestial que nos ha dado mucho más de lo que pedimos o deseamos, y por lo tanto tenemos la certeza que siempre estará disponible para escucharnos y para responder a nuestras oraciones, pudiendo ser su respuesta sí, no o no todavía. Y hoy hablaremos de las diversas gracias y dones que Dios nos ha dado en su Espíritu para el crecimiento, madurez y unidad de la Iglesia, en el sermón que he titulado Soy capacitado. Y cuando hablamos de las capacidades, hay dos posturas o polos que podemos ver claramente marcadas en las personas, que de alguna manera también apuntarán a diferentes características de nuestra identidad, donde un polo puede ser el orgullo, es decir, yo tengo capacidades, o el otro puede ser la humildad, he sido capacitado, en este caso, por Dios. Y me gustaría mostrar estos dos polos a través de dos ejemplos, uno de la vida real y el otro una fábula. Y el primero se trata de una de las noticias que ha acaparado lamentablemente la prensa durante la última semana y que para aquellos que ya comenzaron a saturarse de la Copa América de fútbol que está celebrándose en Chile, les pido disculpas, pero me gustaría comentar la actitud de Arturo Vidal y su entorno inmediatamente después del choque que protagonizó la noche del martes pasado al estar conduciendo su Ferrari en estado de ebriedad, donde tanto el parte policial como videos que fueron saliendo del evento mostraban al jugador curado diciendo frases como las siguientes. Y el parte policial dice que las decía de forma prepotente y altanera. Él decía a los carabineros: son unos vendidos, soy Arturo Vidal, el jugador de la selección chilena. Y otra frase que dijo es: ¿me vas a esposar a mí? Espósame, pero te vas, cambié la palabra aquí, a fregar a todo Chile. Y con esto mi intención no es condenar o juzgar a Arturo Vidal, ya que todos tendemos a rebelarnos a la autoridad y todos potencialmente podemos infringir la ley en menor o mayor grado. Pero las palabras del jugador creo que nos dejan entrever que él, en lo profundo de su ser, se sentiría indispensable no solo para la selección chilena, sino que para el país entero. Fíjense de nuevo en su frase: soy Arturo Vidal, espósame, pero te vas a fregar a todo Chile. Y esta sensación de sentirse indispensable y quizás intocable, al parecer habría sido reforzado tanto por los hinchas, que al parecer no les importó el hecho que él haya infringido la ley conduciendo con 1,2 gramos de alcohol en un país con tolerancia cero, mientras juegue la Copa América. Como tampoco pareciera importarle al técnico, quien justificó el hecho de no sancionarlo por el esfuerzo que hizo Vidal en la Copa del Mundo de jugar lesionado, lo cual los medios definieron como el fin justifica a los medios, siendo más importante ganar la Copa América y tenerlo a él en la cancha que sancionar una conducta claramente indisciplinada e irresponsable que ya sabemos que no es la primera vez que pasa en la selección chilena.
Quise mencionar ese ejemplo primero. Y en contraste, déjenme contarles esta fábula. Un día, el cerebro decidió que debía ser reconocido como el jefe del cuerpo porque por él pasaban todas las decisiones de este. Frente a lo cual, el corazón saltó diciendo que él debería ser el jefe porque si él no bombeara sangre, ningún otro órgano podría funcionar. Asimismo, el pulmón, el estómago y una serie de otros órganos comenzó a dar sus argumentos de por qué podrían ser los jefes. Hasta que sorpresivamente el trasero, o más conocido en Chile como el poto, les dijo que él también le gustaría exponer sus argumentos de por qué él podría hacer la labor de jefe para todo el cuerpo. Frente a lo cual el resto de los órganos se comenzaron a burlar y a reír, no dejándolo hablar. E incluso uno de ellos le dijo: tu labor es insignificante, por lo que si dejaras de funcionar, nadie notaría la diferencia. Frente a lo cual, y frente a esta actitud del resto de los órganos, el poto muy triste dejó de funcionar, ya que su labor era considerada como innecesaria. Pero a los pocos días el resto de los órganos comenzaron a fallar. El cerebro comenzó con trastornos, el cuerpo subió rápidamente de temperatura provocando una alta fiebre, los ojos se hincharon, los pies se inflamaron porque ya no podían soportar el peso del cuerpo, el corazón y los pulmones lucharon por sobrevivir tratando de sacar las toxinas que iban corriendo por la sangre. Entonces todo era un desastre hasta que todos juntos, al ver lo que estaba pasando, le imploraron al poto que comenzara a funcionar y que además tomara el puesto de jefe, valorando de esta forma su labor dentro del cuerpo. Ahora ustedes se preguntarán qué tienen que ver estos dos ejemplos con la sección de hoy, y espero puedan ir haciendo sentido en la medida que vamos profundizando en los pasajes. Pero ahora me gustaría dejarlos con una frase que quiero que recuerden durante todo el sermón. Y la frase es la siguiente: aunque nadie es indispensable en el servicio para el Señor, Dios quiere usarte y para eso te ha dado dones para que los pongas a su servicio en la familia de Dios. Déjenme repetir esta frase. Aunque nadie es indispensable en el servicio para el Señor, Dios quiere usarte y para eso te ha dado dones para que los pongas al servicio de la familia de Dios. Entonces, teniendo estos dos ejemplos que les he puesto en mente y teniendo esta frase que les he dejado, déjenme dejarlos con las preguntas que siempre les dejo para que puedan seguir meditando después del sermón e incluso durante el sermón. Y la primera pregunta es: ¿estoy consciente que Dios me ha capacitado dándome dones por medio de su Espíritu? ¿Estoy consciente que Dios me ha capacitado dándome dones por medio de su Espíritu? ¿Me estoy entrenando y ejercitando en los dones que Dios me ha dado para el servicio de su iglesia? ¿Me estoy entrenando y ejercitando en los dones que Dios me ha dado para el servicio de su iglesia? Y la tercera pregunta es: ¿con qué actitud estoy ejerciendo los dones que Dios me ha dado en la familia de Dios? ¿Con qué actitud estoy ejerciendo los dones que Dios me ha dado en la familia de Dios? Vamos a orar y luego vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a este pasaje. Oremos. Padre amado, ninguno de nosotros merecíamos tu gracia, mas tú en tu misericordia nos diste de tu gracia y tu misericordia por medio de la salvación. Pero no solo eso, sino que además nos mostraste tu gracia, dándonos distintas gracias o dones para que por medio de ellos pueda ser edificada tu iglesia, para que esta iglesia llegue a madurar y a crecer reflejando cada vez más la imagen de Cristo. Ayúdanos hoy día a darnos cuenta que ninguno de nosotros es indispensable, pero que tú sí nos has llamado a cada uno de nosotros a ejercer los dones que tú nos has dado, no para glorificarnos a nosotros mismos o para sentirnos más importantes, sino que para que tú seas glorificado.
para que tu iglesia sea edificada y para que todos nosotros juntos lleguemos a la estatura, a la medida de Cristo, a una iglesia madura que es capaz de poner al otro primero antes que a uno mismo. Así que, Señor, háblanos hoy día a través de tu palabra y sé tú confrontándonos por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces abran sus Biblias en Efesios 4 del 1 al 16. Si no tienen Biblias, todavía quedan Biblias allá atrás para que puedan ir siguiendo lo que voy comentándoles. Y para que veamos esta nueva característica de esta nueva identidad que tenemos en Cristo, que hoy corresponde a que somos capacitados. Y somos capacitados apunta al hecho de que Dios nos ha dado regalos o dones para que por medio de ellos Dios pueda edificar, hacer crecer y hacer madurar a su iglesia. Pero fíjense que Pablo, antes de hablar de estos dones, lo primero que hace es hablarnos acerca del carácter y la actitud que tenemos en Cristo, diciéndonos en los versículos 1 al 3 lo siguiente: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces vemos que lo primero que le importa al apóstol Pablo, quien sabemos que está preso por causa del Evangelio, es que vivamos de una manera digna al llamado o vocación que hemos recibido como cristianos de parte de Dios. Es decir, que tengamos la actitud correcta frente a Él y los demás. Lo que implica que no solo digamos que somos discípulos de Cristo, sino que parezcamos discípulos de Cristo. Y esto implica buscar ser humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, entendiendo que el único que encarnó de manera perfecta cada una de estas virtudes fue Jesucristo. Y por ende, solo a través de la obra transformadora del Espíritu Santo que nosotros podemos ir encarnándolas para seguir creciendo y madurando en cada una de estas áreas hasta que lo veamos a Él cara a cara. Entonces es solo por gracia y en el poder del Espíritu Santo que podemos buscar vivir estas virtudes que Jesús encarnó, poniéndolo siempre a los demás antes que al mismo, que creo que es el resumen de todas estas virtudes que nos ha mencionado Pablo. Ahora, el lugar en el cual experimentamos esto es en la familia. Es por esta razón que Pablo ya nos dijo en la sección anterior que la manera en la cual experimentamos el inmenso amor de Dios es en la familia de la fe. La frase que decía, junto con todos los santos. E interesantemente, los estudios acerca de la felicidad en los últimos 10 años han demostrado que las relaciones interpersonales, las metas comunitarias más que las individuales, y virtudes como el amor y la compasión a los otros son factores que promueven nuestra felicidad. De hecho, la investigación dice que el ayudar a otro desinteresadamente es tan potente como tomarte una droga a nivel del cerebro. Puedes liberar la misma cantidad de dopamina, que es en el fondo la hormona que genera el neurotransmisor, me corrige mi esposa dentista, el neurotransmisor que genera justamente esos efectos. Por lo tanto, las relaciones interpersonales, las metas comunitarias más que individuales y las virtudes como el amor y la compasión a los otros son factores que promueven nuestra felicidad. Qué interesante que la ciencia está descubriendo lo que la Biblia ya nos ha dicho antes. Ahora Pablo también nos llama a mantener la unidad del Espíritu por medio de la paz. Pero para esto el apóstol nos dice que debemos esforzarnos, porque él está consciente que esto no es algo fácil, ya que cuando juntamos gente de diferentes caracteres, trasfondos y tradiciones, es difícil mantener una total armonía si Dios no hace una obra especial en nosotros, lo cual ya hemos profundizado en las secciones anteriores. Ahora cuidado, porque esta unidad no implica
buscar ser una sola gran denominación cristiana o evangélica, como algunos pretenden en nuestro país, sino que es en medio de nuestra diversidad de dones que podamos buscar estar en paz, en un mismo sentir, todos los cristianos en los distintos contextos y lugares en los cuales Dios nos ha llamado a servirle. Ahora, esta unidad a la que estamos llamados está intrínseca en la naturaleza de nuestro único Dios, lo cual podemos ver en los versículos 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, aunque haya diferentes denominaciones cristianas, al final, a los ojos de Dios, hay un solo cuerpo, que es su iglesia esparcida por todo el mundo. Y además somos llamados a una única esperanza, por lo que solo a través de Cristo y por medio del único Espíritu Santo que podemos encontrar consuelo, perdón y restauración con nuestro Dios, que nos permite vivir con la certeza de una vida eterna que apunta a una restauración final de todas las cosas, que será el final de nuestra esperanza. Pasará la fe, pasará la esperanza, pero el amor permanecerá para siempre, decía la canción y el pasaje también de Corintios. Entonces, el único camino al Padre que nos asegura esta vida eterna es por medio del único evangelio de nuestro único Señor Jesucristo, que nos guía a una única fe y a un único bautismo realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo que aunque haya muchas religiones, hay una sola verdadera, y esta es la que se centra en Cristo. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia y lo dijo Jesús. No hay otra forma, no hay otra solución, sino la que Dios nos reveló en las Escrituras y lo que Pablo ya nos mencionó en este misterio de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, que todo se centre en Jesús. Entonces, déjenme preguntarles, ¿creen que Arturo Vidal se comportó de una manera digna de un seleccionado chileno de fútbol? Probablemente la mayoría, si no todos, diríamos que no. Pero déjenme hacerle ahora una pregunta más personal. ¿Están ustedes viviendo de una manera digna el Evangelio? ¿Están reflejando a Cristo en todo lo que hacen? ¿Están honrando y sirviendo al único Dios verdadero? Es fácil juzgar al Condoro Vidal, pero es difícil mirar si nosotros estamos comportándonos de una manera digna del Evangelio, que la verdad es que es más importante que la selección chilena. Entonces, una vez que Pablo nos centra en nuestra actitud y en el carácter de Cristo, entonces recién ahora pasa a hablarnos de los dones y a decirnos que somos capacitados, o más bien que hemos sido capacitados con un propósito claro que se centra en el crecimiento, madurez y edificación de la familia de Dios. Fíjense en los versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y si se fijan en esta sección, Pablo nos dice que los dones son dados por Cristo en base a su medida, por lo cual podemos ver diversidad de dones en la iglesia, los cuales han sido repartidos en distintas medidas y con distintos grados de responsabilidad. Ahora, esta gracia es diferente a la gracia salvífica de Dios, que ha sido dada en la misma medida a cada uno de nosotros.
Es decir, a los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor como hijos e hijas de Dios, pero todos tenemos diferentes responsabilidades según los dones que Él nos haya dado. Ahora, esta no es toda la lista de dones, sino que hay otros pasajes que nos amplían estos regalos de Dios, como por ejemplo 1 Corintios 12, del 1 al 31, pasaje que espero profundizar en el estudio bíblico del jueves. Así que los que vengan el jueves van a poder ver ese pasaje. Pero antes, si se fijan, en los versículos 8 al 10, Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento, que es el Salmo 68, 18, que pareciera raro esta intrusión que hace Pablo en medio de lo que está diciendo. Pero el Salmo 68 apunta al rescate y vindicación del pueblo cautivo de Dios, donde Pablo asemeja esta acción victoriosa del Antiguo Testamento con lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento, donde vemos la victoria absoluta y la liberación de los cautivos de este mundo, aplicando así el descenso y ascenso del Salmo 68 a la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, ya que Jesús ha recibido y ha devuelto al Padre a los que eran prisioneros de este mundo, para ahora ser parte de su reino y así en su victoria ser siervos capacitados para su servicio en el reino. Es solo por la victoria de Cristo que podemos ser capacitados para ahora ser siervos en el reino de Dios. Y es en ese contexto que Él nos dice en el versículo 11, que está en la siguiente slide. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y si se fijan, Pablo menciona que Jesús mismo quien constituyó a algunos, no a todos, en estos ministerios. Ahora, el término apóstoles apunta a ser enviado. Y en el sentido más puro de la palabra, todos somos enviados al mundo a predicar el Evangelio. Pero como aquí Pablo habla de algunos, también debo decir que yo comparto la postura de que el grupo de apóstoles mencionados en la Biblia son un grupo único y irrepetible, ya que ellos fueron enviados directamente por Jesús, compartieron su ministerio en la tierra y fueron testigos de su resurrección, además de ser quienes estaban escribiendo las Escrituras mientras vivían en su tiempo. Y por lo tanto, y esto es muy importante, la autoridad apostólica fue traspasada a la Biblia y no a otras personas, como supone la sucesión papal católica o otras denominaciones que reconocen a actuales apóstoles. La autoridad fue pasada a la Biblia y no a otras personas. Habiendo dicho eso, hoy sí podemos reconocer cierto ministerio, entre comillas, apostólico, siempre y cuando esté sujeto a la autoridad de las Escrituras, en el sentido de un misionero enviado a un lugar, de un pastor a cargo de varias iglesias, como sería un obispo o un plantador de iglesias, pero no en el sentido de un papa o un apóstol, como algunas denominaciones tratan de avalar. Ahora, en esa misma línea podemos decir algo parecido de los profetas, ya que el profeta del Antiguo Testamento era único e irrepetible, porque lo que él decía era directamente palabra de Dios, lo cual quedó plasmado ¿en qué lugar? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahora debemos entender que no todo el ministerio de los profetas es hablar del futuro, sino que gran parte de su ministerio era a exhortar a la gente que si no cumplía con lo que Dios le estaba diciendo, iba a tener ciertas consecuencias. Por lo tanto, interpretar el presente en base a lo que Dios decía. Entonces, aunque no tenemos profetas hoy día como el Antiguo Testamento, podemos decir que hoy hay gente que tiene cierto llamado a exhortar a las personas a que si no hacen lo que la Biblia dice, tendrán ciertas circunstancias en el presente o en el futuro. Pero no tenemos profetas como el Antiguo Testamento.
Por lo tanto, si alguien se te acerca y te dice, el Señor me dijo que, lo que tú debes hacer primero es corroborar si lo que esa persona te está diciendo efectivamente está en la Biblia. Si lo que está en la Biblia, si lo que Él dice está en la Biblia, orar al Señor para que efectivamente puedas corroborar si es algo que viene del Señor o no viene del Señor. Pero no tenemos apóstoles como ni apóstoles ni profetas como el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora, así como el término apóstol o enviado tiene una connotación general, donde todos estamos llamados a compartir el Evangelio con todo el mundo, en esa misma línea todos estaríamos llamados a ser evangelistas en algún sentido. Pero en este caso debemos distinguir a ciertas personas que tienen un don especial y una pasión única por compartir en el Evangelio y ver a almas convertidas al Señor, dedicando tiempo considerable a esto, lo cual Pablo define como evangelistas. Ahora es importante recalcar que no puedo usar la excusa de decir, no, mi don no es evangelista, por lo tanto no puedo compartir el Evangelio de Cristo, porque todos estamos llamados a compartir el Evangelio. Y finalmente, pastores y maestros, que originalmente se refiere, aunque esto ha sido una gran controversia, pero originalmente se refiere a dos dones que apuntan a una sola profesión. Es decir, Pablo, y en esto tengo que ir diferente a la línea de Calvino, lamentablemente, que Pablo está pensando en el sentido de un rabino cuando habla de pastor y maestro, que es alguien que es pastor y a la vez es maestro. Ahora creo necesariamente que un pastor hoy día, como en mi caso, debe ser maestro de las Escrituras, pero que no necesariamente todos los maestros deben ser pastores, donde uno se enfocará en lo que es la enseñanza y ese es un don que espero que aquellos que lo tengan se estén capacitando, se estén entrenando, porque necesitamos más gente enseñando en la iglesia y también fuera de ella, aquellos que son profesores también, que puedan enseñar en sus colegios y también transmitir dentro de las posibilidades que tengan el Evangelio a sus alumnos. Pero es diferente a la labor del pastor, que tiene que no solo enseñar, sino que también cuidar y guiar al pueblo de Dios por medio de la Biblia. Ahora sí hay personas que no necesariamente llegan a ser un pastor formal, como en mi caso, pero sí tienen un don pastoral y los animo a que lo usen. Preocúpense de la gente. Hace tiempo que no vemos a Víctor y Gabriela. ¿Quién ha llamado a Víctor y Gabriela? Hace tiempo que no veo a la Pati, a Jaime. ¿Quién ha llamado a Pati y a Jaime? Entonces, si el Señor te llama y tienes esta labor pastoral y este amor por los otros hermanos que hace tiempo que no vemos, llámalos no para echarles la foca de por qué no han venido, sino que para animarlos y ver por qué no están viniendo y en qué están. Y solo mencioné un par de ejemplos, pero hay mucha gente más que piensen en su corazón y pídanle al Señor, Señor, pon en mi corazón gente que quizás no ha venido y dame la sabiduría para poder llamarlos y animarlos a ver cómo están en su fe. Ahora, aunque estos no son los únicos dones o ministerios, debemos decir que sí son vitales para la Iglesia de Dios como un todo, como también es vital que estemos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado, porque estos tienen un propósito y una consecuencia clara, como vemos en los versículos 12 al 13. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, todos los ministerios y dones anteriores son llamados por Dios para el servicio de su pueblo y para capacitar a la familia de Dios. Ahora, aunque solo algunos son llamados a estos ministerios puntuales, todos estamos llamados a capacitarnos y estar dispuestos a servir para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, todos estos ministerios son necesarios en el cuerpo de Cristo para así lleguemos a esta unidad y a este pleno conocimiento de Cristo. Ya que al estar siendo capacitados para el servicio y la edificación de los demás,
iremos logrando la unidad en la fe en la medida que todos estamos creciendo. En pos de una misma meta y trabajando para un mismo propósito por medio de su palabra. Si se fijan, el foco de todos los ministerios anteriores era la palabra de Dios. Y esto al crecer en el conocimiento de Cristo y su Evangelio, como ya dijimos anteriormente, para que finalmente lleguemos a ser una humanidad perfecta o madura conforme a la medida de Cristo. Ahora déjenme decirles con mucho amor como su pastor, ¿cómo esperamos crecer y madurar como iglesia si solo una minoría está estudiando la Biblia y entrenándose en las distintas instancias que hemos preparado, justamente para conocer más a Jesús por medio de su palabra? ¿Cómo esperamos crecer y madurar como iglesia si solo una minoría está estudiando la Biblia y entrenándose en las distintas instancias para crecer en la fe? ¿Cómo vamos a madurar si al parecer Jesús no es nuestro mayor tesoro, sino que las muchas afanes de la vida toman el lugar de Cristo? Por lo tanto, todos deberíamos hacernos esta pregunta: ¿es Jesús lo más importante para mí? Porque no puedo compartir que Jesús es nuestro mayor tesoro si primero no creo que Jesús es nuestro mayor tesoro. Por lo tanto, Pablo dice que la medida de madurez en la fe no se define en comparación con los otros. Es decir, bueno, pero no estoy tan mal comparado quizás con otros. Ni tampoco con el pastor. Bueno, es que el pastor, obvio que él tiene que venir siempre, ¿no es cierto? Sino que la medida de fe es Cristo. Por lo que siempre podremos seguir madurando y creciendo en Él. Pero cuidado, que esto no es algo automático ni se da por osmosis. Debemos entrenarnos en las capacidades que Dios nos ha dado, y esto por medio de su palabra. Como decía Timoteo, esforzándonos en la gracia. Ahora, todo lo anterior nos permitirá, como dicen los versículos 14 y 16, para ir culminando, dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, si no crecemos en el amor de Cristo y no estamos poniendo al servicio de Dios los dones que Él nos ha dado, no solo no lograremos la madurez como cristianos, sino que podremos ser fácilmente engañados y llevados por cualquier tendencia o cualquier ídolo que pueda dominarnos, que esté de moda en este tiempo, como por ejemplo el dinero, el éxito, el placer, el poder, la aprobación, la apariencia, el estatus, la liberación o libertad de cualquier tipo, etc. Pero cada uno debe estar capacitándose según su capacidad. Se va ajustando según la actividad propia de cada miembro. Pero la manera en que todos crecemos es por medio de su palabra. En conclusión, debemos reconocer que somos capacitados, porque Dios nos ha dado dones por gracia para ponerlos al servicio de la iglesia y para que ésta crezca de manera homogénea. Lo que implica que debemos estar ejerciendo los dones que Dios nos ha dado en la familia de Dios y estar compartiendo su evangelio y recibiendo de su palabra. Por lo tanto, cuidado con la falsa humildad al no considerar que los dones que tengo sean lo suficientemente importantes y por eso prefiero mejor no ejercerlos, como el ejemplo de la fábula del trasero o del poto que les mencioné al principio.
Y cuidado con creer que los dones que tienes son tuyos de manera orgullosa, apropiándote de ellos para autoglorificarte o sentirte indispensable, poniéndote por sobre los demás sin la actitud mansa y humilde de Cristo, como quizás puede haber sido el ejemplo de Vidal. Porque nuestra segunda lectura decía lo siguiente, en 1 Corintios 1, 26 al 31. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Por lo tanto, ya sea que te sientas débil como para servir al Señor, esta palabra te anima a decir, bueno, Dios escogió a lo más débil. Pero si te sientes orgulloso, a poder decir, bueno, esto me lo ha dado Cristo y no es algo que venga de mí. Termino con la frase con la que partí. Aunque nadie es indispensable en el servicio para el Señor, Dios quiere usarte y por eso te ha dado dones para que los pongas a su servicio en la familia de Dios. Por lo tanto, todos deberíamos preguntarnos, y con esto las preguntas del final, ¿estoy consciente que Dios me ha capacitado dándome dones por medio de su Espíritu? ¿Me estoy entrenando y ejercitando en los dones que Dios me ha dado para el servicio de su iglesia? ¿Con qué actitud estoy ejerciendo los dones que Dios me ha dado en la familia de Dios? Y finalmente, ¿estoy dispuesto a ser parte del crecimiento y madurez de la iglesia? Oremos al Señor.